Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar de Bitcoin. Traemos cosas interesantísimas. La verdad que hoy sí que traemos unas noticias muy interesantes, análisis de analistas americanos, de que ven cerca o prácticamente estamos ya en el suelo del mercado de Bitcoin en este caso, y un par de noticias interesantes del CEO de un exchange. Y luego, pues vamos a hablar del tema del food que se le está echando a Binance. También lo proyectaremos y veremos al final si es realmente dar miedo al mercado. Bueno, en este momento tenemos a Bitcoin el gráfico de Bitcoin en gráfico semanal a la izquierda, y a la derecha tenemos los shorts de Bitcoin en Bitfinex. Bien, llama la atención prácticamente hoy. Estamos a la par del precio de ayer, estamos $17.003, $17.000, está cayendo un 0,48 y los shorts están cayendo con gusto. Realmente están cerrando muchísimas posiciones. Ya veremos al final si vendrá a testear la media móvil de las 61 sesiones, y a partir de ahí luego emprenderá un camino alcista, lo más probable porque nos queda algo de recorrido bajista. Yo veo que todavía nos vamos a caer algo más en el precio de Bitcoin. Vayamos a ver el precio de Bitcoin solo con la gráfica. Estamos en gráfico totalmente semanal, bajista el gráfico, pero es cierto que las medias estocásticas nos marcan posibilidad de entrar en un patrón alcista, lo mismo que el Concord. Ciertamente las manos fuertes llevan ahí, según el Concord, un par de semanas que nos amagan si están vendiendo o comprando, pero las medias estocásticas nos están marcando que sí que están entrando en Bitcoin. Vayamos a verlo en diario, a ver qué nos depara ahí el diario. Y un momento, ahí, que no se nos mueva, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Bien, en gráfico diario estamos que vamos a entrar en un patrón bajista según las medias estocásticas que tenemos aquí, y el Concord también nos marca lo mismo. Ya veremos si mañana al final terminan cruzándose o hacemos ese repunte técnico alcista que yo espero muy probablemente hasta los 17.700, testear Kumo y emprender el escenario bajista. Vayamos a dejar esa flecha puesta. Será más fácil que a partir de aquí yo lo que veo es esto. Podemos llegar a esos 14.000 de momento, 14.500, y a partir de ahí veremos si testeamos, vamos a ver el gráfico entero, si testeamos los 12.000, 12.500, 12.200 en esa caída que muy probablemente puede suceder. Yo pienso que podemos llegar a testear esos 12.700. Más abajo no le veo. Yo no, al menos no lo veo. Bien, ahí en gráfico diario, como podéis comprobar, realmente lleva una tendencia totalmente bajista. Hemos salido de esa tendencia bajista por la parte de arriba, ha venido a testearla. El valor debería haber emprendido un escenario alcista, ciertamente, cuando en su momento testeó en esta zona la línea amarilla que tenemos ahí, que es la línea de tendencia bajista. Estuvo testeando ahí y deberíamos haber emprendido ya un movimiento alcista. Ciertamente no lo está emprendiendo, seguimos ahí en esa zona de acumulación, y lo más probable es que volvamos a tener una caída, al menos ya sea una caída totalmente de ida y vuelta, una caída fuerte, pero para volver a subir, como hicimos en el 2020, que ya os lo he señalado un par de veces, pero vamos a recordarlo. Esa es la caída que yo os quiero hacer mención, esa gran caída. Estábamos ya intentando ya emprender ese escenario alcista, parecía muy probable que lo emprenderíamos. Se cayó de la media móvil que tenemos ahí de las 61 sesiones, estuvo ahí en Kumo, se cayó de Kumo y para abajo. Llegamos a esos 3.700 prácticamente, y a partir de ahí emprendió el escenario alcista. Pues muy probablemente ese empuje alcista, si no terminamos haciéndolo, terminará ese empuje bajista y emprendamos ese escenario alcista, lo más probable, y para el 2023 tengamos un escenario sí de rango, pero más positivo que lo que estamos teniendo en este momento. Bien, está dicho
prácticamente todo en diario. Estamos por encima de la guerra, por encima de Kijun y por encima de Tenkan. Nos estamos cayendo ahí. Tenkan intenta aguantar, Tenkan está ahí arriba. Y veremos si al final nos caemos sin hacer ese repunte técnico alcista y nos caemos sin engaño ninguno. Que yo pienso que nos van a engañar. Muy probablemente mañana pegarán un empujón y luego terminará cayendo. Ya será pasado mañana, pero terminará cayendo. Y volveremos a ver o a testear los mínimos. Si no testeamos los mínimos o no superamos esos mínimos, muy probablemente veremos mínimos nuevos. Es decir, si aguanta los 15.500 que tenemos ahí, ya emprendemos un escenario de rango, un escenario positivo, pero si perdemos los 15.500, veremos nuevos mínimos. De momento no tenemos ningún suelo sólido para consolidar, es decir, lo estamos haciendo. Si perdemos esos 15.500, veremos mínimos nuevos, veremos los 14.000, los 14.500 con bastante probabilidad si no aguantamos esos 15.500. Bien, vayamos a verlo en 4 horas, a ver qué podemos dilucidar en 4 horas. En 4 horas seguimos positivos, estamos por encima de Kumo, es cierto que lo estamos testeando, estamos en el límite en 4 horas, estamos en el límite, deberíamos superar en este caso los 17.050. Si no lo superamos, muy probablemente entraremos en un escenario totalmente de caída. Bien, Concord nos marca patrón bajista y las medias estocásticas también nos marcan patrón bajista. Es cierto que ya tenemos una línea en verde que tiene intención de emprender ese escenario alcista. Veremos si al final sucede. Estamos ahí en el límite, como podéis comprobar, estamos ahí en el límite de Kumo. Deberíamos emprender ese escenario alcista, aunque sea ficticio, y para luego caernos de esos 17.000. Lo iremos viendo con las próximas horas. Cada vela son 4 horas. En esta vela, en este momento, le quedan 2 horas y 6 minutos. Veremos la próxima si ya estaremos por debajo de Kumo. Si estamos por debajo de Kumo, es decir, que si estamos por debajo de los 17.000, muy probablemente emprendemos ya ese camino al infierno. Veremos si ese camino es corto y no nos profundiza hasta esos 9.000 que algunos auguran. Yo no me lo creo, no me creo testear esos 10.000, no pienso que vayamos a perder los 12.000. Vayamos a ver el gráfico de profundidad de Bitcoin. El gráfico, bueno, aquí tengo el gráfico de XTZ, de Tezos. Está en 0,95 dólares. Está por debajo del dólar. Bueno, lo tengo porque la última vez que vi caer a Tezos prácticamente los 0,40 se cayó muy rápido y las criptomonedas, el mercado cripto emprendió un escenario totalmente alcista. No recuerdo si fue el 2017, vamos a verlo ahí. Ese fue el 2020. Ahí tuvimos un mínimo de $1. No tengo cotización anterior al 2020. Lo vi caer, lo más seguro fuera el 2019, lo vi caer con fuerza en el último momento y emprendió un escenario alcista. ¿Veis aquí esta vela roja? Pues prácticamente hizo lo mismo, se fue a los 0,40, una vela larga, y luego emprendimos en diario un escenario bastante positivo y emprendió un rally alcista. Pues muy probablemente es lo que ya nos está enseñando Tezos que puede estar sucediendo. Veremos al final, pasará lo mismo en Bitcoin, pero nos está insinuando algo parecido en este momento. Bien, vayamos a ver la profundidad de Bitcoin. Lo tenemos ahí, Bitcoin. Vamos a ver las posiciones que tenemos ahí. En 17, estamos en 17.011, parece que intenta superar los 17.050, que es lo que nos está marcando Kumo. Posición por la parte de abajo, en compra tenemos 340 en 16.950, 415 en 16.900, 378 en 16.800.
ya nos iríamos a los 16.500, 308 y a los 496 en 16. 496 bitcoins a la compra en 16.300. Son posiciones de compra. Realmente son buenas posiciones de compra, no vayamos a engañarnos, pero no son muros. No son muros, son buenas posiciones de compra, pero no son muros, no son auténticos muros donde dices de aquí no se cae, no. Lo puede traspasar perfectamente, se puede caer sin ningún problema. De momento el primer muro lo tenemos ahí en 15.000, está en $771 y más abajo tendríamos 14.500, 15.019 dólares. Hasta ahí podemos caernos perfectamente sin ningún tipo de problema y recuperar fácilmente, incluso los 14.680 ahí tenemos en posición de compra. Y vamos a ver esos 12.000. A ver si los tenemos ahí. 12.500 hay 809. Eso sí que es un muro importante y ya un muro auténtico, infranqueable, intraspasable. En $12.000 tenemos 5.600 bitcoins a la compra. Un auténtico muro. Por la parte de arriba, otro muro importante está en venta, 1.100 bitcoins en venta en 19.100. Esos son los muros que tenemos. Todo lo demás son posiciones importantes, pero no son muros. De momento el valor está ahí prácticamente en la mitad de la vela amarilla. Veremos si al final hace ese punto de inflexión. Tenemos ahí en el volumen profile que ya está alcanzado prácticamente la zona de máximo nivel, el VPOC, y a partir de ahí puede darse la vuelta y emprender ese escenario alcista. Lo iremos viendo. Yo pienso que esos 17.050 debería cerrar por encima de los 17.050 para no entrar en un no entrar en un problema realmente que nos ya va a llevar al infierno de camino. Lo iremos viendo con las próximas horas. La próxima vela ya nos marcará un poco la pauta. Quedan 2 horas y 1 minuto a esa vela y nos marcará hacia dónde nos queremos dirigir. Vayamos a ver esas noticias que tenemos. Estos 5 indicadores sugieren que el mercado bajista de Bitcoin habría llegado a su fin. Bien, hay 5 métricas que nos marcan que podemos haber llegado a su fin, que es el gráfico del Glassnode, donde el Glassnode nos marca que el gráfico siguiente, la curva del indicador MVRV mostaza, se observa coincidencias de sus máximos con los máximos históricos del precio de Bitcoin. Es decir, cada vez que ha hecho el pico, ha hecho máximos, en este caso, pico, ha hecho máximos, y cuando está en mínimos, prácticamente está en el momento de darse la vuelta y emprender ese escenario alcista, que es el último caso. Estamos en mínimos. Es cierto que el valor debería hacer un escenario alcista, no digo un bull run, pero sí un escenario alcista. Deberíamos emprender ese escenario alcista. Magnitudes de las correcciones de Bitcoins. Otro de los argumentos que apoyan una posible inminencia del fin del cripto invierno. Bueno, para mí el cripto invierno se terminó. Ahora estamos en un problema de liquidez de los exchanges, realmente, de los estafadores que están al final cerrando, ¿no? Porque caen por su propio peso. Y ahora, una vez que hayan desaparecido del mercado, emprenderemos ese escenario alcista con toda seguridad. Bien, las caídas que ha tenido Bitcoin en el 2012 un 93% antes de emprender ese bull run. 2015 un 85% y emprendimos un bull run muy largo, realmente muy largo. El 2019 un 83% y bull run no tan largo porque tuvo sus problemas. Deberíamos haber superado incluso los 100.000, pero los 100.000 era el punto. Yo nunca pensé que pudiésemos llegar a los 100.000, nunca lo pensé, y realmente viendo el histórico se ve que deberíamos haber superado con creces esos 100.000. Y luego ahora estamos en un 77% de caída. Estamos en el punto bajo. Podemos seguir cayendo, sí, evidentemente. Cada vez nos hemos caído menos, como podéis comprobar, del 93 al 85, el 83, el 77. Podemos volvernos a caer al 80%, incluso al 83%. No tiene por qué no. Veremos al final si estamos cerca de ese mínimo y emprendemos ya un escenario mucho más positivo de fluctuaciones. Habrá caídas, evidentemente, como en todo el escenario de subidas y caídas, subidas y caídas.
en este caso, y veremos a partir de ahí. Esa es otra métrica que nos marca que estamos prácticamente ya en el mínimo. No permite asegurar que no pueda haber otra caída más profunda, evidentemente, estamos de acuerdo. ¿Puede haber una caída más profunda? Sí, yo creo que sí la podemos provocar una caída más profunda y a partir de ahí empezar ya un escenario positivo de recuperación. A partir del 2023, 2022, olvidaros. Ganancias respecto al valor realizado de Bitcoin. Bueno, aquí está este gráfico que nos dice que es otra métrica, ¿no? La relación de las ganancias realizadas con el valor de mercado RPV de Bitcoin permite señalar buenas oportunidades de compra. Los mínimos de la curva RPV, cuando la ganancia global de los traders está en un mínimo, es buena oportunidad para adquirir Bitcoins. Y señala la zona de fondo de precio. Bueno, ahí nos lo marca ese círculo azul, celeste. Ese círculo ahí, azul celeste, nos marcaba que estamos en los mínimos y deberíamos estar comprando. Eso es lo que nos está marcando ese gráfico. Estoy de acuerdo, realmente estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Podemos hacer un mínimo inferior al que tenemos? Evidentemente lo podemos hacer, pero ¿y si no lo hacemos? Nunca se sabe. Bien, es posible que Bitcoin, bueno, nunca se sabe y nadie lo sabe, nadie sabe el mínimo. Es posible que Bitcoin ya haya tocado fondo en este mercado bajista. Bueno, lo afirma, no lo pregunta. Es posible que Bitcoin haya tocado fondo en este mercado bajista. Ya es posible, evidentemente. Yo también puedo pensar que hemos tocado fondo, pero lo veremos en el momento que intente volver a testear esos 15.500. Si los 15.500 no los aguanta, nos vamos a ir con bastante probabilidad a esos 14.500 y veremos si el mínimo estará en 12.700 o más arriba. Ahí lo veremos. Descuento frente al valor energético de Bitcoin. Bueno, Edwards también observó que el precio de Bitcoin también se está cotizando con un descuento del 55% respecto al valor energético de Bitcoin. El BEP es el valor razonable del activo tasado utilizando los vatios puros de energía de red. Bien, hace una métrica, está bien esta gráfica, y nos enseña que en el punto de la flecha es el punto donde deberíamos estar entrando con todo. Esto es lo que nos está diciendo esta gráfica. Esta gráfica no lo está diciendo porque hay mayor distancia con el tema de la energía de la red. Máximo histórico en adopción de Bitcoin. Habla del tema de FTX, se está alcanzando un máximo histórico en adopción y que FTX, a pesar de un fraude de 10.000 millones de dólares por parte de FTX, la adopción de Bitcoin está gritando más alto. Bueno, ¿qué significa? La gente está comprando Bitcoin y cada vez hay más holders, más wallets que tienen Bitcoin más de, en este caso, de 10 céntimos, ¿no? Que es lo que nos está diciendo, ¿no? Esa es la gráfica, nos está marcando que hay cada vez más gente que tiene Bitcoin, más gente está entrando y el precio está realmente bajando. Nosotros hace ya semanas que lo estábamos palpando, notando con el número de Bitcoins que tenemos, bueno, el número de holders que teníamos entrando en Bitcoins, que habíamos pasado de 41 millones a 42 millones y estamos en 43 millones y pensad que superamos los 44 millones no hace 15 días y esto pues es lo que denota este gráfico, ¿no? Dice, se aprecia en el gráfico una aceleración del crecimiento. Bueno, la gente está comprando, evidentemente, ¿no? A pesar de una baja moderada de su precio, este domingo Bitcoin está por encima de los $17.000. ¿Qué es lo que yo os quiero enseñar? Ahí lo tengo. Bitcoin tenemos 43.507.493 direcciones o holders de Bitcoin en circulación. Tenemos 19.231.871 Bitcoins en circulación. Bueno, es cierto que estamos aumentando y hemos caído prácticamente 600 o 650.000 direcciones, o sea, holders, desde su máximo, pero bueno, veremos si al final lo volvemos a recuperar con las próximas cotizaciones en los próximos días que vienen
o a partir del año que viene, eso dará realmente un comienzo muy positivo al respecto. Bien, la próxima noticia es de William Suber, nuestro articulista favorito. Tenemos ahí dos noticias de William Suber. Ha escrito hace una hora: el precio de Bitcoin se sacude el FUD de Binance mientras los analistas observan el fondo de Bitcoin del primer trimestre de 2023. Unos analistas piensan que vamos a testear los 11.000, entre 11.000 y 14.000 haremos el mínimo, ¿no? El fondo de riesgo activo podría venir después del giro de la Fed. Bueno, ahí tenemos el gráfico. El gráfico nos enseña que entre 11.000 y 14.000 dólares va a estar el mínimo. Esto es lo que nos está enseñando. Y que nos vamos a ir entre 28 y 30.000. Estoy de acuerdo. Puede ser que esté ahí el mínimo. Yo no creo que bajemos de 12.700. No me lo creo. Pero ahí puede estar el mínimo. Y para mí, a partir del 2023, a finales del 2023, dentro de 12 meses estaremos por encima de 32.000 dólares. Ellos nos marcan entre 28 y 30. Bueno, como sabéis, yo llevo ya días diciendo que vamos a cerrar por encima de 32.000 dólares a final de año. O estaremos por encima de 32.000 dólares a final de año. Para mí esa es la previsión. Quedan 12 meses. Dentro de 12 meses sabremos quién se acercó más a la previsión. Bien, vayamos con el próximo artículo que nos pone aquí William Suber. Dice: Bitcoin comienza la semana por debajo de los 17.000 dólares. 5 cosas a tener en cuenta de Bitcoin. Bueno, estaba en el momento que escribía el artículo, es cierto que estaba por debajo de los 17.000 dólares. Está en ese momento en los 17.000. Y veremos al final si todavía vamos a estar por debajo de esos 17.000. Bien, aquí dice 5 cosas a tener en cuenta. El IPC es el tema central, evidentemente. Hay que tenerlo en cuenta. Veremos mañana el tema del IPC y pasado mañana Powell a ver qué dice. Esta es la razón por la que no quieres un mercado controlado por la Fed, evidentemente, ¿no? Que lo controlen, al final te lo van a manipular. El dólar vuelve a cobrar fuerza. Bueno, realmente no lo hemos visto al dólar. Vayamos a entrar a ver el dólar. Lo hemos dejado ahí de analizar. El dólar, bueno, sigue en 105. Vayamos a verlo en semanal. Lo tenemos en semanal. Bueno, en semanal está clarísimo que el dólar estaba en una senda totalmente alcista. Ha hecho un breakout y viene a testear los 102. Todavía no hemos roto Kumo, no estamos bajistas, estamos en una zona de distribución o de consolidación. Vayamos a ver si va a ser una zona de distribución o de consolidación. De momento va a intentar aguantar esos 102, que para mí es un suelo sólido. Y veremos si al final pues no rebota o pasa por debajo de Kumo, y al entrar, si cotiza por debajo de Kumo, sí que entraremos en un escenario realmente negativo. De momento no hemos roto más que a Kijun, Tenkan primero, a Kijun, y hemos roto la media móvil de las 61 sesiones. Perdonad, hemos roto a la guerra, la media móvil de las 61 sesiones la tenemos aquí. Es el mismo color, me ha confundido ahí. Y veremos si al final se termina parando en esos 102, que yo creo que sí, y rebota algo, y veremos hasta dónde. De momento el techo lo tenemos en 114,700. Vamos a ver el SP500, ya que estamos. El SP500 para mí está negativo. Vamos a seguir cayendo. Eso es lo que nos está pareciendo el gráfico. Nos está marcando Kumo. De momento no hemos superado Kumo. Si no superamos Kumo, estamos negativos. Y el petróleo ha entrado en un escenario negativo. Es cierto que puede venir fluctuando, haciendo repuntes técnicos, pero estamos en un momento delicado del petróleo. Parece ser que se va a caer. Y el oro entra otra vez dentro de esa zona de distribución y se va a encontrar con resistencias, pero parece ser que se está encontrando cómodo. Estamos en 1.781 dólares en el oro y se está encontrando cómodo. Bien, pues esta es la gráfica de Bitcoin, por el que quiera verla, con todo lo que esperamos de él. Ya hemos hecho
para mí la onda 3, veremos si al final esa onda 3 todavía se profundiza algo más y emprendemos ese escenario alcista hasta los 29.000, tengo marcados aquí más o menos, que el techo lo tiene en 29.600, ahí tiene una resistencia importante, veremos lo que cae y al final si superamos esos $32.000 a final del 2023 ya estaríamos prácticamente en el 2024. Muy probablemente ese doble suelo que tenemos ahí o que vamos a hacer muy próximamente, y no lo hacemos en diciembre o en enero, lo volveremos a hacer en junio o julio, ese doble suelo, y veremos al final si emprendemos este escenario ya más positivo a partir de ahí. Bien, vamos a terminar con la noticia que teníamos. Esta es el food, este es el dólar, vuelve a cotizar con fuerza, para mí está a 104 con fuerza, yo no lo veo. El ratio de choque de la oferta se acerca al nivel más alto de los 10 años. Bueno, esto nos hace un análisis del gráfico, ¿no? La oferta con el precio ahí. Y Hayes dice que la venta de los mineros de Bitcoin ha terminado. Bueno, Hayes es el CEO. Es el CEO, Arthur Hayes, lo tenemos ahí. Es el CEO de BitMEX. También nos dice que el precio de Bitcoin ha tocado fondo porque todos los irresponsables que podían quebrar han quebrado. Evidentemente son los irresponsables, ¿no? Hace un comentario al respecto, ¿no?, de estas entidades irresponsables, ¿no? Dice la plataforma de que cree que lo peor ya podría haber pasado para Bitcoin. En este ciclo, pues las mayores entidades más irresponsables se han quedado sin bitcoins para vender. Bueno, evidentemente, ya han vendido los bitcoins. Difícilmente habrá más gente que vaya a vender bitcoins para que empuje el precio a perder altura. De cara al futuro, casi todo el mundo que podía quebrar ha quebrado. Van a pedir préstamos en primer lugar. Esto es lo que suelen hacer los irresponsables. Piden préstamos y luego venden los bitcoins, porque opera como el activo de reserva y el activo más prístino y más líquido. Cuando miras el balance de cualquiera de estos, de los héroes habla de los exchanges, que son irresponsables, no hay Bitcoin en él. Porque, ¿qué hacen? Vendieron Bitcoin mientras se iban a la quiebra. Vendieron Bitcoin durante la ola antes de que fueran a la quiebra. Evidentemente. Totalmente de acuerdo con este comentario de Arthur Hayes. Bien, en principio lo tenemos todo dicho, solo me quedaba ahí el tema de las wallets, el número de wallets que tenemos, de más de 100.000 bitcoins, tenemos 4, Binance ha vendido prácticamente 10.000, 12.000 bitcoins en esta última semana. Esa es la wallet de Binance, ahí lo tenemos, la nueva está en 93.000. Llegó a 106.000, 107.000 bitcoins y está en 93.282. Ha vendido ahí prácticamente 10.000 bitcoins o más de 10.000 bitcoins. Y bueno, está en posición de venta, como veremos ahí lo que está haciendo. Está vendiendo más que adquiriendo en este momento. Está vendiendo a precios superiores a los 17.000, 17.010 está vendiendo. 17.000 en 17.027. Y me imagino que está esperando esa gran caída que todo el mundo está esperando para emprender ese posicionamiento mucho más abajo. Vayamos a verlo en 2 horas. Bueno, en 2 horas sí que nos marca algo de negatividad. Veremos si al final, si terminamos cayendo, que eso va a ser la proyección que vamos a tener, lo más probable, y hasta dónde. Y veremos si los exchanges importantes se ponen a adquirir esos bitcoins que todos pensamos que sí. Bueno, está todo dicho de Bitcoin. Veremos mañana a ver qué nos depara la fiesta. A ver si vamos a seguir teniendo una fiesta tranquila y veremos si hemos perdido esos $17.000 y ya emprendemos ese escenario negativo. Bueno, si te ha gustado, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vamos viendo.